aquello malo que estás pasando, Dios lo va a transformar en algo bueno. Pero Dios, esa esperanza, esa certeza hace pedazo el miedo. Es que puede pasar lo que sea. José lo pasó, Jesús lo vivió, pero Dios tiene el poder de transformar tu viernes de luto en un domingo de gloria. Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Lo estuvimos leyendo un poquito la semana pasada y hoy quiero ponerle el broche final a este tema con respecto al afán y la ansiedad. ¿Lo tiene? ¿Quién lo está buscando todavía? ¿Lo está buscando? Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice de la siguiente manera el apóstol Pablo. Él dice lo siguiente: alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Léalo conmigo. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Eso es poderoso, pero a veces es difícil de entender. La palabra del Señor nos insta, nos motiva a mantenernos alegres siempre. Siempre. Amén. No solamente los días de cobro. ¿Cuántos se ponen contentos los días de cobro? ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Cuántos se ponen contentos los días viernes? Cuando ya se va terminando la semana y el sábado no trabajan, el domingo no. ¿Se pone feliz, sí o no? ¿Se pone alegre? ¿Sí o no? La palabra del Señor dice: alégrense en el Señor siempre. Insisto, siempre. Alégrense. Amén. No solamente los días buenos, no solamente cuando la Argentina sale campeón. Siempre, dice la palabra del Señor. Siempre. Siempre. Ahora, yo pensaba, ¿no? Y recordaba hoy específicamente cuando estaba viendo el partido, ¿no? Y me acordaba en el Mundial, en la final con Alemania, un domingo. Ese año, yo había destinado todos los domingos de ese año, ni había pensado en el Mundial, todos los domingos de ese año para ir al hospital de niños. Íbamos a la sala oncológica específicamente, trabajábamos con los niños. ¿Vos, Darío, estabas conmigo en ese tiempo? Cuando íbamos al hospital de niños, no. ¿Sí, cierto? Y yo recuerdo que íbamos todos los domingos y me acordaba hoy, justamente porque era una final, me acordaba que ese día a las 5 de la tarde era el horario que teníamos para ir todos los domingos, y ese día era la final y nosotros estábamos en el hospital. Dicho sea de paso, fue el día que menos enfermos vimos el domingo ese. Se salieron todos, digo yo, como todos los domingos, estaban llenos. Fuimos el domingo de la final, no había nadie en el hospital. Pero había una sala que siempre estaba ocupada y era la parte oncológica del hospital de niños. Los padres siempre estaban ahí. Es más, generalmente nos tocaba hablar con personas o con padres que vivían fuera de Córdoba capital, vivían en el interior, y al no tener atención médica tan especializada como la que tenían acá en el hospital de niños, tenían que mudarse a vivir al hospital, literalmente. Tenían una tarjeta para comer dentro del hospital, le daban una tarjeta y le daban de comer en el hospital, comían, subían, dormían ahí en los bancos, otras veces les conseguían un albergue o un lugar algunos días, y era una situación bien compleja, bien dura. Y yo pensaba hoy,
recordando la palabra que habíamos compartido la semana pasada y habíamos leído este pasaje bíblico. Alégrense en el Señor siempre, dice Pablo. Insisto, alégrense. Y yo pensaba cuando íbamos y le hablábamos a estos padres, y una de las preguntas que siempre nos hacían estos padres, hacían primero una afirmación y después una pregunta. La mayoría de los padres que les tocaba vivir esa situación con esos pequeños, con un hijo, ya que sea con SIDA, con cáncer, y había una afirmación que siempre te decían y una pregunta que siempre te hacían. La afirmación era que Dios saque a mi hijo de ahí y yo quiero ocupar su lugar. Esa era la afirmación. Esa era la afirmación de los padres, la mayoría. Vos que me estás hablando de Dios, que Dios saque a mi hijo de ahí y que me ponga a mí en su lugar. Esa era la afirmación. Y la pregunta es, si Dios existe, ¿por qué permite que esto pase? Eso me quedó resonante de ese año 2015, si mal no recuerdo. ¿14? Yo quiero estar en el lugar de mi hijo. Y yo decía, Pablo o Dios, a través de Pablo, ¿no habrán pensado en eso cuando escribí este pasaje bíblico? ¿No habrá pensado en las personas que están quizás en una clínica? Que están pasando una situación. Esta mañana cuando me despierto veo el grupo de servidores de la iglesia y había un motivo de oración específico. Y por ahí yo decía, bueno, seguro me voy a levantar y vamos a hacer un asadito y me voy a poner a pensar en el partido un rato. Total, ya sé lo que voy a compartir esta noche. Y lejos de comenzar el día de esa forma me tuve que poner la oración y está bien comenzar el día de la oración. Pero no sabía que iba a estar esa necesidad ahí específicamente. Entonces vos cómo le decís a una persona, alégrate porque tu esposa o porque un familiar tuyo está internado. Es fácil alegrarse cuando todo marcha bien. Es fácil tener una sonrisa, es fácil levantar las manos al cielo, es fácil venir a la iglesia, es fácil cantarle a Dios. Pero cuando no todo gira o marcha como uno lo espera, es más complicado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese es el asunto. Entonces yo me imaginaba cuando una madre quizás de esas que te digo que visitaba ahí en ese año constantemente, todas las semanas, leí este pasaje bíblico en la Biblia. Si alégrate siempre en el Señor, insisto, alégrate siempre. Y al lado quizás su hijo padeciendo un cáncer o una enfermedad terminal. O un hombre que se acaba de quedar sin trabajo, sin el único sustento que tenía su familia, leyendo la Biblia. Me imagino, el hombre llega a su casa desesperado, lo dejaron sin trabajo, hable su Biblia y lee. Alégrense en el Señor siempre. Insisto, alégrense. ¿Cómo? O la madre que dio a luz un problema con un hijo, con un problema, con una discapacidad, leyendo la Biblia y dice, alégrate siempre en el Señor, siempre. La pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que pasen esas cosas? Yo hablaba con una mujer y decía, pero pastor, si Dios es real, ¿por qué no impidió que ese desgraciado abusara sexualmente de mí? Me decía la muchacha. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando pasan esas cosas? Y leyendo y pensando ahí, me dan vuelta todas estas cosas en mi cabeza. Yo decía, Señor, yo tengo que terminar de cerrar con este tema. Porque la semana pasada hablábamos acerca de la soberanía de Dios y que Dios está al control. Pero si Dios está al control de todo, yo mismo luchaba, ahí estaba como en un dilema con Dios. Sí, Señor, pero si vos estás al control de nuestras vidas, ¿por qué pasa esto? Que ese poquito se te fue de control, se te fue de las manos. Y recordaba automáticamente, se cruzó por mi mente la vida de José. ¿Se acuerda de José en la Biblia? ¿Cuántos se acuerdan de José? ¿Quién nunca escuchó hablar de José en la Biblia? Levante la mano. Muy bien. José, si usted lee
en la palabra del Señor, ahí en el libro de Génesis, por el capítulo 37, 38, un poquito del 39, usted va a encontrar la vida de José. José, hijo de Jacob, el menor de un montón, de un tropel de hermanos. El asunto es el siguiente: José las pasó a todas. José le pasó de todo, odiado y vendido por sus hermanos como esclavo. Odiado y vendido por sus hermanos como esclavos. Lo venden como un esclavo y en medio de su esclavitud, él termina en la casa de un tal Potifar, siendo administrador. Era tan bueno, Dios estaba tan poderosamente manifestado en su vida, que donde él iba, el Señor lo bendecía. Donde iba José, donde estaba José, estaba Dios. Y porque Dios estaba con José, Dios le bendecía, lo hacía prosperar, lo sacaba adelante. Pero eso no quita las cosas malas que tuvo que vivir. Los hermanos lo agarraron, lo golpearon, lo insultaron, lo metieron en un pozo, lo iban a dejarse que se muriera. Le mintieron a su padre cuando llegaron a la casa de Jacob. Jacob le pregunta: ¿dónde está José? Los chicos le dijeron, estos muchachos, sus hermanos le dicen: no, se lo comió una bestia, José. Mentira, lo habían vendido por 20 piezas de plata. Los mercaderes que compran a José como esclavo se lo venden a Potifar. Potifar era oficial en el pueblo egipcio. Y ahí terminó preso José. Y era tan bueno José. Estaba tan poderosamente manifestado en su vida Dios, que hasta el mismo Potifar lo puso como administrador de su casa. Usted conoce la historia. La esposa de Potifar un día lo encara a José. ¿Está bien la palabra lo encara? Se le lanza. Le tira un lance a José para tener intimidad con él. José le para el carro y le dice: no, mira, Potifar, tu esposo, me ha puesto como administrador de su casa. Lo único que me pidió que no toques a vos. Así que yo no le voy a fallar. Y dice que arrancó un rompitraja ahí, como que la muchacha lo agarró de prepo. Le sacó la túnica y José salió corriendo. Cuando Potifar llegó, la mujer hizo toda una escena. Lo injurió, mintió, dijo: no, José, el administrador que vos pusiste en esta casa, quiso abusar de mí. Acá tengo la ropa de José. Fue a parar preso de nuevo. Ahí cuando estaba preso, conoce dos amigos, un copero y el panadero del rey de Egipto. Supuestamente habían quedado en que uno de ellos, cuando saliera en libertad, le iba a ayudar. Lo traicionó. Entonces yo veo que todo ese cóctel de cosas pasaron en la vida de José. Y yo me imagino que José en algún momento debe haber dicho: Señor, yo te pongo como lo primero en mi vida. Te sirvo. Voy a la iglesia los domingos. Vengo el martes al discipulado. Y me pasa esto. ¿Por qué? Si vos estás al control de mi vida, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Usted piensa que José se lo preguntó? ¿Sí o no? Yo creo que se lo preguntó. Yo le pregunto a usted, ¿José se lo preguntó? ¿Usted se lo ha preguntado en su vida? ¿Se ha encontrado usted viviendo ese tipo de situaciones en que dice: y yo que estoy tratando de hacer todas las cosas bien, y yo que estoy tratando de venir a la iglesia, y ahora me pasa esto? ¿Por qué? ¿Sí o no? ¿Te ha pasado? ¿A cuánto le ha pasado? Yo digo que José se lo preguntó. Yo creo que también preguntó: si sos tan grande, Dios, si sos tan poderoso, ¿por qué no impedís que yo pase por esto? ¿Ah? Piénselo, se lo puede haber preguntado, ¿sí o no? Tanto poder, tanta riqueza. Por ejemplo, venimos acá y decimos: Dios es el dueño del oro y de la plata. Y usted sale, mete la mano al bolsillo así, no le sale ni pelusa. Y dice: Señor, si vos sos el dueño del oro y de la plata, ¿por qué no impedís que yo tenga pelusa en el bolsillo? Yo soy Jesús tu sanador, dice el Señor.
Y si el Señor es tu sanador, ¿por qué usted sale y sigue luchando con ese cáncer, con esa dolencia, con esa enfermedad? ¿Por qué Dios no impide que pasemos por algunas situaciones en la vida? Esa es la pregunta. Yo estoy seguro que José se lo preguntó en la cárcel. Diga conmigo, declare esto conmigo. De la cárcel al palacio. Diga conmigo, de la cárcel al palacio. Cuando José estaba en la cárcel, yo le comentaba rápidamente recién, él conoce dos personas. Dos personas. Primero que nada, José lo pusieron como administrador de la cárcel. A donde iba, crecía, prosperaba. Dios estaba con él. La Biblia dice que a José, cada cosa que le pasaba, la Biblia dice porque Dios estaba con él. Lo pusieron como administrador de la casa de Potifar, a pesar de que era un esclavo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Lo pusieron como administrador en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¡Qué maravilla! Y él conoce dos amigos, el copero y el panadero del rey. Ambos habían sido puestos en la cárcel por el mismísimo faraón. El asunto es el siguiente. En una determinada oportunidad, ambos, el copero y el panadero, tienen un sueño. No voy a entrar en detalle con respecto a los sueños para no complicártela mucho. El asunto es el siguiente. Que José le revela el sueño a ambos, tanto al copero como al panadero. La resolución de José fue la siguiente. Tu sueño, le dice al panadero, tu sueño significa que de acá a nada, horas, te van a venir a buscar y te van a matar. Imagínense cómo estaba el panadero. Estaba complicado. Al copero le dice, mira, tu sueño significa que a vos te van a mandar a llamar y te van a perdonar la vida y vos vas a volver al palacio. Saltaba en una pata. Ahora le dice José, ¿te puedo pedir un favor? Diga conmigo, ¿te puedo pedir un favor? Y bueno, dice el copero, decime, ya que me has tirado esta buena noticia, cuando estés ahí, intercede por mí ante Faraón para que me deje en libertad, yo soy inocente. No te haga problema, José, dormí sin frazada. Tranquilo, José, yo me ocupo. Dicho así sucedió, tal como José dijo. Pasaron un par de horas, lo vinieron a buscar al panadero, lo ahorcaron. Vinieron a buscarlo al copero y el copero lo volvieron a poner como copero del rey. El copero es el que toma primero él y después se lo pasa al rey. ¿Usted lo ha visto? ¿Cuántos coperos hay acá? No levante la mano. El tema es que el piolaza del copero se olvidó de José. Y la Biblia dice que pasaron 2 años, y después, pasados esos 2 años, Faraón tuvo un sueño. Usted después léalo en la Biblia, yo no lo quiero aburrir con toda la historia, es larga. Pero él sueña que veía 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y no entendía qué estaba soñando. Y cuando mandó a llamar a los magos, mandó a llamar a los inteligentes de Egipto, los más inteligentes de todos, los más sabios, para que le revelaran qué era ese sueño que lo torturaba. Y dice que el copero, como vio que nadie lo podía ayudar al faraón, el hombre más poderoso de la tierra, conocido en ese momento, dice que el copero le dijo al faraón, faraón, usted sabe que hace 2 años yo conocí a alguien en la cárcel y yo también había tenido un sueño y ese tipo me lo reveló y fue tal como él me lo dijo. No me diga, le dice Faraón. Dice que lo mandaron a llamar. Lo mandaron a llamar. Qué maravilla, porque la palabra dice que José llegó delante de Faraón, le reveló el sueño al Faraón y a partir de ese día Faraón se volvió la segunda persona más importante de la tierra, conocida en ese momento. Estaba Faraón y después estaba la mano derecha. ¿Quién era la mano derecha? José. ¿Sabe por qué José terminó en ese lugar? Porque Dios estaba con él. Diga conmigo, porque Dios estaba con él. Diga conmigo, porque Dios estaba con él. Declare conmigo, de la cárcel al palacio. Es una verdad maravillosa. Ahora,
Esa verdad maravillosa se vuelve poderosa cuando se nos revela lo siguiente. José mismo describe, nos deja una perlita de por qué su vida había tenido la trascendencia que había tenido. Yo quiero leerlo con vos. Está en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. Búsquelo, por favor. Génesis capítulo 50, versículo 20. Y esta es una verdad poderosa. ¿Lo tiene? Primer libro de la Biblia. La Biblia dice, míreme, antes de leer, la Biblia dice que cuando José llegó a ese lugar de autoridad, a ese lugar de grandeza y de riqueza, dice que vino una hambruna sobre toda la tierra. Y a que no sabe quién llegó un día al palacio de Faraón a pedir un poco de comida. Los hermanos de José. Aquellos que lo habían vendido a él como esclavo, ahora venían a golpear la puerta a ver si en el palacio le podían dar un poquito de comida. Y tienen un encuentro con José y cuando lo ven, no lo conocen. Estaba tan transformado el tipo, estaba tan bendecido, que cuando los hermanos lo ven a José con toda la ropa, esa ropa que usted ve en las películas que usan los egipcios, bueno, José estaba en toda su pompa, estaba todo glamuroso con esa ropa y qué sé yo, que cuando lo vieron los hermanos, ni lo conocieron. Y se arrodillan, hasta que en un momento él le revela, se saca el gorrito, se saca un poco de pintura y le dice, ¿saben quién soy yo? Yo soy José. Yo soy José, aquel al que ustedes vendieron como... ¿Se acuerdan? Ustedes me vendieron como esclavo. ¿Se acuerdan? Ustedes me vendieron como esclavo, soy yo. Pero él les dice algo. Él les dice algo y acá está, entiendo yo, un arma poderosísima para luchar contra los problemas y contra cualquier situación o circunstancia que usted esté transitando en este tiempo. ¿La recibe o no? Él les dice lo siguiente: es verdad que ustedes pensaron en hacerme mal. Mire lo que le dice José a sus hermanos. Es verdad, ustedes pensaron en hacerme mal. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Pero Dios transformó ese mal en bien. Ustedes me quisieron hacer daño, pero Dios transformó ese mal en algo bueno para mí. Escuche. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr que hoy estemos viendo, que hoy nos estemos viendo. Perdón, que hoy estemos viendo salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Mire, diga conmigo la grandeza de perdonar. Mire qué maravilloso. ¿Qué podría haberle dicho José a sus hermanos? Desgraciado. Ustedes me arruinaron la vida. Culpa de ustedes, terminé en la cárcel, me pasó de todo. Y sin embargo, ¿qué les dice? Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios transformó eso malo en algo bueno. ¿Y saben por qué ustedes lo hicieron? Porque Dios lo permitió. ¿Y saben por qué lo permitió? Para que hoy, que haya hambruna en todos los lugares, en toda la tierra, yo pueda alimentarlos a ustedes y a sus hijos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Diga conmigo, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Aleluya. Así es el Señor. Esa es la soberanía y el poder de Dios en su máxima expresión. A Él no se le pasan los detalles. Decirle a la persona que está a tu lado, aquello malo que estás pasando, Dios lo va a transformar en algo bueno. Decirle, aquello malo que estás pasando, Dios lo va a transformar en algo bueno.
Usted diría, si Dios está conmigo, ¿qué impida o no debería impedir que yo pase por esto? Y la respuesta es no. No, si eso va a ayudar al propósito final. Yo siempre digo, yo creo que si yo conocí a Cristo hace 14 años, tenía 20 años. 20 años. Y cuando yo conocí a Dios, si Dios me hubiera dicho las cosas que tenía que pasar por caminar con Él, quizá hubiera desertado. Es que Él nos muestra el final de la película, pero no nos muestra el proceso. Porque muchas veces si nos mostrara todo el proceso, cada cosa que vamos a tener que batallar, cada prueba que vamos a tener que transitar, cada aflicción, quizá hubiéramos desertado. Y el plan divino y aquel propósito final en nuestras vidas no se cumpliría. No se cumpliría. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya rápidamente, con esto termino. Hechos 2:23. Diga conmigo, pero Dios. Diga conmigo, pero Dios. Pero Dios transformó ese mal en bien, dijo José. Hechos 2:23, vamos rápidamente. ¿Lo tiene? ¿Quién lo está buscando? ¿Quién lo está buscando todavía? Te espero. Hechos 2:23, con esto termino. La máxima expresión de que Dios tiene todo el control se desató, ¿sabe dónde? En la cruz del Calvario. La máxima expresión de que Dios tiene el control sobre sus hijos se manifestó en la cruz del Calvario. Se manifestó en la cruz. Es más, si estudiamos la vida de José y la vida de Jesús, vemos muchísimas similitudes. Muchísimas, pero eso es para otro mensaje. La máxima expresión de que Dios está al control lo vimos en la cruz del Calvario. Diga conmigo, de un viernes de crucifixión. Dígalo. Un viernes de luto a un domingo de gloria. De un viernes clavado en la cruz a un domingo levantándose victorioso de los muertos. Eso es lo que Dios va a hacer en tu vida. Te va a sacar de un viernes de luto a vivir un domingo de gloria. Dios lo puede hacer. Él lo va a hacer. Pero miren lo que dice la palabra, todavía no leímos la palabra. Hechos 2:23 dice, Pedro en su discurso, Pedro, yo tomo estas palabras de Pedro para asentar una verdad bíblica. Hablando de Jesús, fue entregado según el determinado propósito. Diga conmigo, según el determinado propósito. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Que Jesús había sido entregado porque había un propósito en esa entrega. ¿Cuántos lo están entendiendo? Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Jesús fue entregado porque había un propósito y Jesús ya sabe, y Dios, el Padre, ya sabía que él iba a pasar por esa situación. Fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándole la cruz. ¿Qué dice después?
Pero Dios lo resucitó. Él fue entregado porque había un propósito sobre su vida. Con el previo conocimiento de Dios. Póngase de pie. Usted que pensaba, usted que creía que Dios no sabía lo que usted estaba viviendo. Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. Y tengo la certeza que hay propósito grande, porque para los que aman a Dios todo acontece para bien. Todo. Pedro se pone en pie y dice, Él fue entregado porque había un propósito sobre esa situación. Había un propósito en que Él fuera a la cruz. Pero Dios ya sabía lo que Él iba a pasar. Y Él fue clavado en la cruz por gente malvada. Pero Dios lo resucitó. Pero Dios lo resucitó, liberándolo de las angustias de la muerte. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Dios agarró entre sus manos la crucifixión del día viernes y lo transformó en una resurrección del día domingo. Del dolor a la gloria. De la tumba a la diestra. De la cárcel al palacio. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. No debería Dios impedir que yo pase por esto. No. Si eso va a ayudar a que se desate el propósito de Dios sobre tu vida. Si usted no estuviera viviendo lo que está viviendo, si usted no le hubiera pasado lo que ha pasado, si la vida no te hubiera golpeado como te golpeó, usted ni siquiera estaría sentado acá esta noche. Si no hubiera sido, usted no estaría acá. Pero Dios te conocía. ¿Cómo sabe eso usted, pastor? Porque estás acá. Así como Dios estuvo con José, Él va a estar con vos. José se preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué? Pero Dios estaba con él. Él le dijo a sus hermanos, ustedes me quisieron hacer un mal, pero Dios lo transformó en algo bueno. Y hoy el Señor te entrega en tus manos una espada. Una espada poderosa para hacer pedazo toda preocupación, todo afán, toda ansiedad. El diagnóstico médico dice que el cáncer sigue, pero Dios, el chico todavía sigue consumiendo drogas, pero Dios, el matrimonio está en crisis, pero Dios tiene el poder de transformar tu viernes de luto en un domingo de gloria. Levante sus manos al cielo. Cierre sus ojos. Hoy el Señor te entrega esa espada. Esa espada, ¿sabe qué dice? Pero Dios. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La vida te ha golpeado, pero Dios
El desgraciado te abandonó, pero Dios no abandona. La enfermedad está ahí en el cuerpo, pero Dios te va a sanar. La familia está en crisis, pero Dios la va a restaurar. No hay fuerzas, pero Dios te las va a dar de nuevo en esta noche. Pero Dios, pero Dios, pero Dios. Esa esperanza, esa certeza, hace pedazo el miedo. La incertidumbre de qué va a pasar mañana es que puede pasar lo que sea. José lo pasó, Jesús lo vivió, pero Dios. Están despidiendo gente en el trabajo, pero Dios no me va a abandonar. Recíbalo, recíbalo. Pastor, me han tratado como un trapo de piso, me han basureado, me siento sin valor, pero Dios hoy sana tus heridas, hoy te abraza el Padre, te levanta. El mundo no me valoró, pastor, pero Dios hoy te toma entre sus brazos para decirte, hijo, hija, todo va a estar bien. Papá está en la casa. Papá está acá, todo va a estar bien, hija, hijo. No hay por qué temer, no hay por qué dudar. Sé que esas lágrimas, todo va a estar bien. El diablo te quiso destruir, pero Dios tenía un propósito con tu vida. Por eso usted y yo estamos acá. El diablo nos quiso destruir, pero Dios tenía un propósito con nosotros y con nuestra familia. Abrácese a esa verdad. Y nunca más vas a andar lleno de miedo, de ansiedad. Pastor, pero todo se está derrumbando todo, pastor, pero Dios sigue estando al volante de tu vida. Sea libre en esta noche. Sea libre. Sea libre. Sea libre. Entregue toda carga, toda preocupación al Señor, todo dolor, toda angustia. Y reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que este mundo no puede dar. Una paz que este mundo no te puede ofrecer. No es ausencia de problema, es una paz dentro. Aleluya. Aleluya. Escuche esto. Jesús dijo, con esto termino, no piensen que yo vine a traerles paz, le vine a dar una espada. Esa espada dice, pero Dios. Una maravilla. Ahora, si el Señor nos da una espada, ¿usted piensa que es para tenerla guardada? No. Usted nunca va a escuchar de este altar que le digan, lo que está pasando es propósito divino, así que quédese de brazo cruzado, viendo cómo pasa esto, cómo pasa lo otro. No. Usted tiene que activar la fe. Active la fe. Ahora usted bajo ningún concepto sale a luchar con sus fuerzas. Usted lleva en sus manos la espada que dice, pero Dios. Por eso usted lucha. Una fe que va acompañada de obras. Vaya a la oración, pelee, venga a la iglesia, ayune, haga algo. Esa es la fe que mueve la mano de Dios. Yo conozco muchas personas que hoy no están acá. Van a venir el domingo que viene. Van a venir mañana, lunes o entre semana. Yo sé que es así. Pero yo hoy me pregunto y digo, no estoy juzgando, ¿no? Pero digo, ¿será que realmente
Yo conozco personas que tienen la familia hecha pedazos. Recién hace un tiempo comenzó a venir a la iglesia. Tienen la familia destruida. Están pasando situaciones complicadísimas. Yo no los veo en esta noche. Y yo me pregunto, ¿realmente le interesará su familia? Yo no estoy juzgando, ¿no? Pero ¿realmente le interesa? Me puede decir lo que sea, pastor, usted es un fanático, ¿cómo no? Usted es un religioso, que me digan lo que quieran. Yo sé que si yo no estoy con Dios, este es mi pedacito de cielo, yo disfruto estar en la casa del Señor. Yo acá salgo fortalecido, yo mañana tengo que salir y enfrentar el mundo. No vivo arriba de una montaña o en una nube. Tengo que salir, conquistar todo aquello que Dios quiere para mi vida. Yo necesito la fe, yo necesito activar mi fe, encender mi fe. Y vengo acá y te comparto a vos y me comparto a mí mismo. Yo salgo de acá con esta palabra a la conquista, hermano querido, hermana querida. No me veo en otro lugar que no sea acá. Hace 15 años, 14 años que los sábados y los domingos estoy en la casa del Señor, sin contar los días de la semana. Y trabajo, tengo mi empleo, tengo mi familia, tengo que salir con el chico a jugar a la pelota, tengo que... Hasta me hice tiempo para ir a festejar hoy. Más vale. Pero este es mi lugar en el mundo. Acá cerquita del altar. Acá tengo fuerza, acá soy renovado, fortalecido. Y salgo listo para tomar posesión de la palabra. Y cuando algo se complica allá afuera, o cuando algo se levanta en contra de mi vida, o cuando Dios permita que pase por una tormenta, yo ya tengo un arma poderosa. Mi espada en la mano, esa espada dice, pero Dios está conmigo. Pero Dios va a transformar tu lamento en baile. Tu tristeza en gozo, tu viernes de crucifixión en un domingo de gloria y de la cárcel al palacio, porque Dios está con nosotros. Termino. Y sí le voy a pedir perdón al Señor porque a veces hasta parece que soy mentiroso. Acá rato, ya termino, con esto termino. No termino. Pastor, me deja de mentir ya. Yo sé que usted lo estaba pensando, el pastor está mintiendo, dice que ya termina y no termina. La fe sin obras es fe muerta. No sirve. No hay un domingo que no lo diga. La fe que no va acompañada de una acción no sirve para nada. No sirve. Yo le voy a decir una cosa. Cuando José le dijeron, che, mándelo a llamar a José. José llegó al palacio y se presentó delante de Faraón. Hablaba a la perfección el idioma egipcio. Era hebreo. Fue ministro de Economía. ¿Qué quiere decir, pastor, con él? Que mientras estuvo en la cárcel, a pesar de que sabía que Dios estaba con él, ¿sabe a qué se dedicó José? Preparación. Se preparó. Y cuando estuvo delante de Faraón, llegó piladito, como los faraones. Se comportó como un egipcio, a la perfección. Conocía su cultura, conocía su idioma. Y sabía, encima tenía un máster de economía, escuela de negocio. Lo peor que te puede pasar es que venga una bendición delante tuyo y que vos no estés preparado para recibirla. José sabía que Dios estaba con él. Y sabía que tarde o temprano iba a tener su oportunidad. ¿Y sabe qué hizo? Se preparó. Hay alguien en esta noche que está en la antesala de su milagro. La pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás preparado?